R12 Radio tiene el gusto de invitarle a nuestro conversatorio con el Dr. Miklos Lukács desde Inglaterra. En esta ocasión estaremos hablando sobre el gran reseteo y el protagonismo de los medios tecnológicos, tema crucial para entender la realidad geopolítica a nivel mundial y cómo esto afecta nuestra fe cristiana. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy. Somos R12 Radio, más que una radio, una voz que edifica tu vida. Y también muy buenos días y muy buenas tardes para quienes nos estarán viendo en diferido en los distintos países de Hispanoamérica. Traemos para ustedes un programa súper especial el día de hoy, un tema del que realmente es muy pertinente hablar, el gran reseteo y el protagonismo de los medios tecnológicos. El Foro Económico Mundial es un evento que se realiza una vez al año, cada enero de cada año, y el último evento fue el pasado 25 de enero de 2021. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Pues porque esto va a cambiar de alguna manera las dinámicas económicas, políticas y sociales en las que nos encontramos en nuestro mundo actual. Entonces, para abordar este tema, tenemos un invitado muy especial que tiene un conocimiento demasiado profundo del tema, es una persona idónea para traernos un poco más de información y contarnos un poco más al respecto. Esta persona es el doctor Miklos Lukács. Y bueno, antes de entrar en materia con el doctor Miklos, yo quiero que ustedes escuchen un poco acerca de su background y para eso le doy la palabra a Marcela Bustos. Muchísimas gracias, Elaine. Muy buenas noches para todos. Como bien dices, el día de hoy tenemos un invitado más que especial. Para el equipo de R12 Radio es un gran honor presentarles al doctor Miklos Lukács de Pereni, peruano, profesor investigador universitario. Actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín de Porres. El doctor Lukács es PhD en Management, máster en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Es máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda, licenciado en Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor de Chile y también es graduado del programa de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. También ha sido profesor de las universidades de Essex y Manchester en Inglaterra, de la ESAN Graduate School of Business y ha sido investigador visitante del Instituto Tecnológico de París. ¡Wow! Sus temas de investigación son las tecnologías convergentes, filosofía de la tecnología y filosofía política. Muy súper recomendado para que lo sigamos en todos sus canales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Allí van a encontrar muchísimas de sus contribuciones que seguramente no vamos a alcanzar a cubrir en nuestro conversatorio de hoy, pero que son un legado muy importante. De verdad vale la pena indagarlos, vale la pena conocer todo este contenido. Y de nuevo, doctor Miklos, bienvenido, es un honor para nosotros tenerlo en el programa. Bueno, Claudia, Elaine, Marcela, muchísimas gracias. Me siento como un monarca con esa presentación que me han hecho, realmente increíble. Así que gracias por la presentación, para mí es un placer dirigirme al pueblo de Colombia, que es un país que yo quiero mucho, tengo muchos amigos colombianos en Colombia, en Perú, acá en Europa, gente con la cual me llevo siempre muy bien, porque se parecen, tienen ese sentido de la vida muy similar al de nosotros, así que un fuerte abrazo para todos ellos y a la gente que nos ve fuera de Colombia también, así que dispuesto a hablar de todos los temas de interés, ¿no? Bueno, muy bien, bienvenido, doctor Miklos. Y bueno, para nosotros es un privilegio poder tenerlo a usted con este tema, como decía Elaine, tan importante, tan actual y sobre todo lo necesario que es que nosotros podamos comprender cómo encajamos en medio de todo este gran tema. Entonces, vamos a empezar diciendo o con la pregunta base, ¿qué es el gran reseteo? ¿Qué es el gran reseteo? ¿Cómo inició esta propuesta? ¿Quiénes podrían estar detrás de esta propuesta? ¿Qué es el gran reseteo? Bueno, voy a abordar la pregunta y en general la entrevista de una manera bastante didáctica, porque seguramente hay gente que no ha visto antes lo que yo he hecho, entonces voy a darles como los fundamentos y las ideas básicas como para que vayan orientándose y después ellos pueden ir
a mi canal de YouTube, donde se pueden suscribir y apretar la campanita para recibir las notificaciones, ¿no? Entonces voy a explicarlo en términos sencillos. El gran reseteo es la idea de que el COVID, ¿no? El COVID, o sea, el COV-SARS-2, que es en realidad el nombre del virus, nos ha generado un enorme daño, pero también nos abre una gran oportunidad para repensar, reiniciar nuestras, ¿no? nuestras formas de vida en términos mucho más amigables con el entorno, con el medio ambiente. Entonces, eso significa reformular nuestras relaciones políticas, es decir, la forma como somos gobernados o cómo nos gobernamos, nuestras relaciones económicas, cómo producimos, cómo compramos, es decir, ¿no? Reconfigurar esta idea de mercado, de libre mercado. Aquí voy a ir un poco más a eso. Nuestras relaciones sociales, qué entendemos por familias, qué entendemos por trato interpersonal. Ahora en este mundo, por ejemplo, yo las conozco de manera virtual, entonces esto es parte, por ejemplo, ¿no? del gran reinicio, empezar a acostumbrarnos poco a poco a esta interacción tan fría, tan impersonal, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tratar con mucho mayor cordialidad, pero no es lo mismo tratar a la gente en persona que tratarla a través de una pantalla. Eso también involucra un gran reinicio. La forma como nos comportamos, por ejemplo, con el ambiente, muy importante. Entonces, la idea es la siguiente. Durante miles de años el hombre ha utilizado los recursos de la tierra para, ¿no? para desarrollarse, para progresar. Y lo que ha sucedido es que hemos llegado a un punto donde el desarrollo ha traído consigo bonanza y esa bonanza se ha visto reflejada, entre otras cosas, por un crecimiento en el número de gente en el planeta. Entonces, hay una explosión demográfica, ¿no? Demos pueblo, grafos es como la expresión, ¿no? Entonces, tenemos esta explosión demográfica donde estamos ya acercándonos a los 8.000 millones de seres humanos en este planeta. Y lo que se sostiene es que existe la famosa trampa malthusiana. Estamos amenazados por la trampa malthusiana. Robert Malthus fue un economista político británico que en 1800 publica un texto seminal que habla sobre esta idea, en términos muy sencillos, de que la población está creciendo exponencialmente, pero los recursos crecen aritméticamente. Y va a llegar un punto donde esos recursos no van a poder sostener ese crecimiento poblacional que existe. A ese concepto, a esa idea se le llama trampa malthusiana, ¿no? Okay. Entonces, para evitar la trampa malthusiana, es que nosotros, por esta situación que ha ocurrido de bonanza, ¿no? de daño al medio ambiente, entonces tenemos que reiniciar nuestra forma de ser. Y la culpa de esto, obviamente, se le echa, ¿no? Los ingenieros sociales, que son parte de los que están ahí en Davos, le echan la culpa a la gente y dicen, ustedes, plaga humana, y ojo, cuando yo digo plaga humana, pero está exagerando. David Attenborough, que es un eminente zoólogo británico, es el abuelito de los documentales de la BBC. Ese que habla así suavecito con los, ¿no? Ya, ese mismo. Entonces, tú lo ves todo bueno, todo lindo, ahí con las tortuguitas en el Ecuador, ¿no? Claro, pero resulta que David Attenborough se ha referido a la gente como plaga. Y David Attenborough no es el único que habla de los seres humanos como plaga. Ese concepto es ampliamente compartido en las élites, o lo que la gente entiende como las élites, que son este grupo de personas que ya voy a explicar más adelante, que tienen mucho poder y que no están escondidos. En nuestras narices nos dicen quiénes son y lo que están haciendo. Entonces, ¿eugenistas? Sí, también hay de eso, pero ahí podemos entrar para no desviarme, porque si no ya revienta acá, ¿no? Nos vamos por todas las ideas. Entonces, la situación es la siguiente. La plaga humana está afectando al planeta. ¿Cómo se refleja ese daño? A través del daño ambiental, la deforestación, la contaminación de las aguas, pero lo más grave de todo, y para eso contrataron a esta niña con Asperger, que es Greta Thunberg, cuyo objetivo fue literalmente aterrorizar y generar pánico entre los niños y adolescentes de este planeta. La idea es que estamos ante una catástrofe climática. Si se fijan, el lenguaje del progresismo, porque a esto ya voy a pasar también a explicar lo que significa el progresismo, el lenguaje del progresismo se ha ido intensificando porque el lenguaje es una herramienta política. Ojo con esto. Entonces, hablaban de calentamiento global. Al Gore, 2006, no sé si se acuerdan que saca su documental,
Y Al Gore en realidad era un sujeto sin brillo, no muy brillante, o sea, sin brillo y no muy brillante en términos intelectuales. Pero bueno, estaba dispuesto a prestarse como imagen de esta nueva campañita de medio ambiente, y él habló del calentamiento global, saca este documental, premio Nobel. O sea, el premio Nobel ahora se lo dan a cualquiera. Santos en Colombia, por ejemplo, con todo respeto. Con todo respeto, ¿no? Bueno, no funcionó calentamiento global, y lo que decía este sujeto era que, esto fue en 2006, que en 10 años, si no hacíamos nada, el planeta iba a nadar en agua porque los cascos del Ártico y de la Antártida se iban a derretir y todos íbamos a nadar, o sea, íbamos a correr olas ahí en las montañas de los Andes. Bueno, yo el 2016 estaba pasándolo muy bien en la playa en el norte de Perú y no pasó absolutamente nada. De hecho, la marea estaba baja, o sea, a ese nivel, ¿no? Bueno, un farsante. Después no prendió calentamiento global, entonces cambio climático. Cambio climático tampoco agarró muy bien. Crisis climática, ahí entra Greta. Y después ya es emergencia climática, o sea, ya, muchachos, se nos cae el mundo. ¿Qué pasó al final? Para evitar esa emergencia climática de que va a aumentar la temperatura a 2 grados Celsius y nos vamos a morir todos y poco menos que va a haber una desgracia, entonces lo que hay que hacer es resetear. Que la plaga humana deje de hacer uso del capitalismo, que es el modelo productivo predatorio que destruye el planeta para evitar el calentamiento global. Ese es el gran reinicio en términos generales. Ok, tenemos entonces, ese es, en términos generales estamos hablando de, esto no funcionó bien como venía, haga de cuenta como el diluvio universal, no funcionó bien mi creación y vamos a resetearlo, vamos a resetear. Bueno. Cortito nomás, Claudia, para que veas la connotación religiosa que le dan a esto, porque hay mucho de se ataca la religión, pero los posicionamientos, los fundamentos de esta secta humanista secular, porque es una secta ni siquiera atea, es anticristiana, que es diferente. No son ateos, son anticristianos, es diferente. Sí. Y esta secta humanista secular utiliza categorías religiosas. Entonces, The Economist, que es una de las publicaciones, antes era respetada, ahora, yo estoy suscrito a The Economist y me siento mal de darles 170 libras de mi bolsillo, pero tengo que mantenerme informado porque lo que ellos están haciendo es darte las líneas de acción que van a tener en el próximo año. Entonces ya estaban hablando la inevitabilidad de los pasaportes de vacunas. Eso significa que nos van a chantar pasaportes con COVID, ¿no? Bueno. The Economist es en realidad un panfleto de difusión, ahora se comporta como el Pravda, ¿no? En la Unión Soviética, como ese panfleto de adoctrinamiento. Eso lo que están haciendo es abiertamente adoctrinar a la gente y meterle miedo con estas cosas, con un discurso que es abiertamente anticristiano. Pero ellos usan categorías religiosas. Ya cuando entremos, quizá más adelante, al tema de transhumanismo, voy a explicar por qué. Bueno, muy bien. Queríamos preguntarle, ¿cuál es la propuesta de este gran reseteo? Sobre todo ahora nos hablaba Elaine del foro de Davos que acaba de pasar. ¿Qué es el foro de Davos y cuáles fueron esas propuestas que están, como se dice, dentro de sus mismas páginas, dentro de toda la publicidad que ellos mismos han desplegado a nivel, digamos, de los gobiernos? Y digo yo a nivel de los gobiernos porque básicamente las personas no lo conocen, digamos, en su diario vivir de qué se trata todo esto. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son esas propuestas que ellos tienen? Bueno, vamos a decir que el Foro Económico Mundial es una organización fundada en 1971 por un economista alemán, Klaus Schwab. La primera edición de esta cumbre de Soros, ¿no? Fue una reunión de académicos, expertos en management o en gestión de empresas, ¿no? Y bueno, fueron algunos profesores, estas conferencias que yo también digo que son tremendamente aburridas, y que vas, entonces presentas tu paper, tu trabajo de investigación, que a nadie le importa, esa es la verdad, entonces te lo critican y que esto que el otro ya. Son reuniones sociales de alto nivel en el extranjero. Eso es lo que es una charla de estas conferencias. Así inicia Davos, pero después empiezan a surgir aportes de empresarios y finalmente la cosa empieza a crecer hasta que ya, creo que Schwab, que ese es el crédito que hay que darle a Schwab, con un olfato, ¿no?, muy, muy preciso, dice, acá tengo la oportunidad de consolidar, ¿no?, una posición de carácter global, de extender los círculos estadounidenses. O sea, Schwab es un tipo muy ambicioso, pero con una buena visión. Bueno, Davos es
un centro de esquí muy conocido en Suiza. Es tremendamente aburrido, de hecho no hay nada el resto del año, pero cuando hay temporadas de, vamos a decir, de esquí, funciona súper bien. Y justamente ellos hacen las reuniones cada enero. Entonces, todos los eneros de cada año han tenido estas reuniones. Ahora, en esta última reunión de Davos, que ha sido la primera vez que se ha hecho virtual, ojo, ¿no? ¿Quiénes han participado? Y dime quién, o sea, dime quién participa y te diré quién eres, ¿no? Ha estado en primer lugar Xi Jinping, presidente de China. Ha Como estado, invitado especial además, ¿no? él abrió Ujú. exactamente. Él abrió las charlas, ¿no? Los conversatorios el día lunes, haciendo un discurso hablando sobre la necesidad de tener un mundo multilateral, o sea, estas políticas hegemónicas de los Estados Unidos, o sea, básicamente traduce uno el mensaje de la reafirmación de China como potencia a nivel global. Eso es lo que está diciéndole Xi a todo el mundo: nosotros ya no vamos a aguantar el bullying de nadie, nosotros somos potencia y se lo vamos a hacer saber. Y otra cosa, por primera vez China también dice, China históricamente, si uno lee un poco la historia de China, que es fascinante en realidad, China siempre ha tenido esta visión hacia adentro. China nunca ha tenido aspiraciones expansionistas en su historia. Es un país con una cultura muy homogénea. De hecho, étnicamente, el 95% de la población china es de etnia Han, ¿no? Entonces, el chino es Han. Y tienen minorías, los manchúes, ¿no? Los manchúes, los musulmanes que tienen ahí en Uigur, los Uigur que están ahí persiguiendo en estos momentos. O sea, China siempre tuvo una visión hacia adentro, pero con Xi Jinping es primera vez en la historia que China tiene una visión de expansionismo. Y esto cambia todo. Cambia la política, la geopolítica en Asia, cambia la geopolítica en Occidente, en todo el mundo, ¿no? Bueno, para no desviarme, porque si no empiezo a volar. Entonces teníamos a Xi Jinping, a Narendra Modi, el primer ministro de la India. De la Unión Europea estaba Angela Merkel, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, que es uno de los principales representantes del progresismo internacional, uno de los más serviles también. En América Latina o en Hispanoamérica, bueno, tristemente, ¿no? De Sudamérica, y digo tristemente porque ha sido una decepción, bueno, ha estado Alberto Fernández de Argentina, que es otro, igualito que Pedro Sánchez, pero estuvo Iván Duque. Y esto me llamó muchísimo la atención. Bueno, en realidad no, miento, sigo que me llamó la atención, ya me la solía. Pero esto dice esta idea de que presidentes que supuestamente estaban dispuestos a luchar contra esta agenda progresista finalmente terminan siendo parte de ella. Y eso también tiene una explicación ideológica, o sea, no es espontáneo. Bueno, ¿de qué hablaron todos estos personajes? Plantearon varias líneas de acción. Las principales: economía. Vamos a movernos hacia una economía digital. Poco a poco vamos a ir acostumbrándonos a las criptomonedas o a las monedas digitales, a la digitalización completa de la banca, de las transacciones. Ese es un punto. Empezaron a hablar de la idea de shareholder economy, que es la economía de los grupos de interés ¿no? De los grupos de interés, de los interesados. O sea, haciendo esta idea de que ellos no buscan la riqueza de los más ricos, sino que buscan que todos seamos felices, ¿no? Aquí quisiera hacer una observación. Y en general, ¿no? Cada vez que estos organismos multilaterales como la OMS, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la ONU, les salgan con estos discursos súper acaramelados: todo va a ser maravilloso, no vas a ser feliz, vas a tener tiempo para pensar, hacer yoga y después te van a hacer 15 minutos de masajes. Mientras más azucarado el lenguaje, más amarga va a ser la realidad. Ojo con esto, no les crean nada. Esta gente no, lo que menos le interesa es el bienestar de la gente, son intereses económicos y políticos, incluso visiones mesiánicas que trascienden los intereses de estos, ¿no? Como dijo Hillary Clinton, de los deplorables. Entonces, esa fue la primera parte, ¿no? La economía. El aumento de impuestos, ojo con el aumento de impuestos, van a aumentar impuestos porque los gobiernos han gastado tanto protegiéndonos de este virus, ¿no? Porque son tan lindos, ellos nos cuidan. Entonces, hay que hemos gastado tanto que vamos a sacarles impuestos porque tenemos que financiar todos los gastos que hemos hecho para cuidarlos ustedes, plaga humana. Bueno, y obviamente un Estado mucho más intervencionista. No sé si están viendo poco a poco cómo el Estado empieza a ocuparse ya no solamente son las típicas legislaciones y políticas de aborto, de género, el feminismo, la agenda LGBT, ¿no? Que tienen una clara orientación demográfica, ¿no? De control demográfico, de control poblacional, sino también ya una mayor intervención en las decisiones económicas de las personas. Se está destruyendo la actividad privada
a nivel no de las grandes empresas, sino de los chiquititos, de los emprendedores. Quienes más han perdido en esta pandemia han sido las personas que han tenido pequeños negocios. Pequeños restaurantes, cafés, tiendas de ropa, ferreterías. Ellos han sido los destruidos por esta ola. Y los grandotes, solamente entre enero y abril del año pasado, Gates, Bezos, Zuckerberg, los Page y Brin de Google, todos estos sujetos aumentaron su patrimonio en 25.000 millones de dólares. Sus acciones en bolsa están en altos históricos y el resto empobreciéndose. Entonces, cuando les salen con las 3 palabritas asociadas al gran reseteo, que son inclusión, igualdad y sostenibilidad, inclusión sí, porque todos vamos a ser incluidos en este sistema de, literalmente, de vigilancia tecnocrática, ¿no? Como ya ocurre en China. Bájense la app porque tenemos que mantener el distanciamiento social. Claro, no dicen que bájense la app para tener acceso a su información, para saber dónde están, para saber qué dicen, para saber con quiénes se contactan, con quiénes intercambian fotos, mensajes, etc. Cuáles son sus hábitos de consumo, qué compran, qué no compran, etc. Bueno, tienes este estado de vigilancia entonces. Bueno, esa sería la parte económica, antes de que me pierdan. Entonces, los emprendedores que han sido afectados y todo el discurso que ha sido completamente, que es incompatible lo que ellos dicen con la realidad que vive la gente día a día. El segundo aspecto importante es la dimensión social, la reconfiguración de las relaciones humanas. Mantenernos, porque tienes que cuidarte, entonces, que no se formen, fíjense que todo apunta a que no se formen vínculos afectivos. Vamos a destilar toda esta tontería, todo este discurso, y a lo que se apunta es que la gente no tenga vínculos afectivos, no los forme. Distanciamiento social es una cosa, pero piensen en algo que no ha sido tocado, o 2 cosas que no han sido tocadas con tanta fuerza por los problemas económicos. Uno, la alta tasa de personas con problemas de ansiedad, con problemas mentales por el confinamiento constante. Ese es uno. Se estima que en el Reino Unido 10% de la población sufre problemas de depresión en estos momentos. 10%. ¿Okay? Y el otro, que es para mí el más grave, los niños que han crecido, los niños COVID, que han crecido y que están criándose en un entorno donde no tienen contacto con otros niñitos, como tendría que ser, donde no pueden jugar, donde no pueden interactuar, y las relaciones que están formando son a través de pantallas. La vez pasada circulan, creo que fue ayer, me circulan un video, un amigo por una de estas plataformas internas, y era el video de una niñita, que cada vez que veía, tendría 2 años la niñita, y cada vez que veía un aparatito así, ¿no? Apretaba como para ver si era jabón. Veía otra cosita en la pared y la apretaba para ver si era jabón. O sea, ya el adoctrinamiento constante. Lo más triste de todo era que los cretinos de sus padres creían que era un chiste. Pero eso refleja de alguna manera el nivel intelectual de la masa actual. Es la masa aborregada, completamente estupidizada, que es incapaz de ver el enorme daño que se está generando, ¿no? Y es una masa, aparte de aborregada, profundamente cobarde, cobarde por las comodidades de la vida, ¿no? Porque existe esta frase, ¿no? Los tiempos fáciles forman hombres débiles. Son finalmente los hombres fuertes, debido a esa situación adversa, los que van a generar nuevamente tiempos mejores. Hoy estamos en un periodo de decaimiento. Bueno, el componente social es otro. El componente tecnológico, que es necesario para mantener el orden y para evitar que otra crisis tremenda así nos destruya, tenemos que tener un sistema, y lo dicen abiertamente, de vigilancia. ¿No? Porque nos están cuidando del virus. Entonces, básicamente las grandes compañías tecnológicas van a saber exactamente qué hacemos, dónde estamos, como ocurre actualmente hoy en China. Y si la gente cree que estoy hablando tonterías, por favor, métanse a Google o a YouTube y busquen estado de vigilancia China, o busquen China inteligencia artificial. Y les van a salir una inmensa cantidad de videos en español y en inglés explicándoles cómo es la situación. Bueno, hacia eso vamos, hacia la nueva normalidad. Y en el aspecto humano, que este es el más grave de todos para mí, o creo que es el fin último, que se habla de la necesidad de reconfigurar no solamente las relaciones humanas, sino al ser humano en sí mismo, lo que nosotros somos como especie. Y aquí entramos al tema del transhumanismo, pero no lo voy a hablar ahorita porque si no ya parece monólogo, entonces ya ustedes me preguntan.
No, está súper, súper interesante, pero antes de que Elaine o Marcela tengan allí su pregunta, quería referirme a una imagen que vi de ahora del Foro de Davos, del presidente fundador del Foro Económico Mundial, eh, Klaus, dice, Schwab. Schwab, dice, muchos de nosotros estamos pensando, y traigo esta imagen porque creo que es el pensamiento de muchos aquí en Colombia o en diferentes países. Uno les escucha decir, bueno, ¿cuándo va a pasar esto para volver a la normalidad? ¿Cuándo se va a acabar el confinamiento? Y él dijo esto allí en el foro de Davos. Dice, muchos de nosotros estamos pensando en cuándo volverán las cosas a la normalidad. La respuesta corta es nunca. La pandemia del coronavirus marca un punto de inflexión fundamental en nuestra trayectoria global. Se están produciendo cambios radicales de tal alcance que algunos expertos hablan de una era antes del coronavirus y lo asemejan al AC antes de Cristo y una era después del coronavirus y le ponen DC después de Cristo. Entonces, no sé qué opinión le merece este pequeño resumen del presidente del foro de Davos. Claro, o sea, básicamente lo que nos está diciendo es que olvídense de la vida que vivieron en el pasado, porque a partir de hoy, en nombre del progreso de la humanidad, van a tener que vivir más confinados, más restringidos, van a tener que acostumbrarse a la violación de su privacidad, y es así como funcionan las cosas, y si no les gusta no pueden hacer nada al respecto. En resumen, ¿no? O sea, sí se puede hacer algo al respecto. No puedo por cuestiones, ¿no?, de responsabilidad decir qué es lo que hay que hacer, pero yo creo que la gente sabe en su corazoncito qué es lo que tiene que hacer en estas situaciones. El problema es que tiene que generarse una masa suficiente para que lo que todos sabemos que hay que hacer, se pueda hacer, ¿no? No estoy diciendo nada, así que no nos pueden censurar, simplemente estoy diciendo algo abierto, ya la gente lo podrá interpretar como Voy sea. a decirlo como el mensajito bonito de que juntos somos más y somos más los buenos que los malos, entonces pues Maravilloso, o sea, por ahí va la cosa. maravilloso. Elaine contratada como agente de relaciones públicas, por favor. Y aquí me viene una pregunta, doctor Miklos, y es, bueno, hablan de tanta inclusión, ¿cierto? Como, ay, vení todos aquí, vengan juntos aquí alrededor de la fogata para que no nos muramos de frío, pues porque pues estamos todos en el mismo barco, entre comillas, pero sabemos que no es así, probablemente estamos en el mismo océano, pero unos en chalupa, otros con flotador y otros simplemente abrazo y otros en yate y en fin. Este capitalismo inclusivo, esa narrativa, porque es que ellos son expertos en acomodar muy bien las palabras, ¿no? Los sustantivos, los adjetivos y el sujeto y saber cómo mueven cada cosa, pues para llegarle de alguna manera a nuestra mente y manipular muy indirectamente. Entonces, me gustaría que nos regalara su opinión a través de qué es esa vaina del capitalismo inclusivo, qué nos quieren contar, ellos qué pretenden con esto. Ya. Eso, capitalismo inclusivo es como se dice en inglés un oxímoron, ¿no? Es un oxímoron, una contradicción total. El capitalismo en esencia es exclusivo porque el capitalismo trata sobre competencia. Esencialmente es un modelo de competencia económica. Quien Libre describe eso, competencia, ¿verdad? Libre bueno, competencia. claro, libre competencia o competencia que puede ser regulada. Hay diferentes niveles de regulación. Por ejemplo, el caso de China. China es un modelo capitalista, pero es un modelo de capitalismo estatal que se llama, con una fuerte intervención del Estado en términos regulatorios. Pero hay capitalismos que son más libres, ¿no? Quien describe esto en términos teóricos muy interesantes es un economista austríaco que se llama, bueno, se llamaba porque ya murió hace tiempo, Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter eh, planteaba esta idea en un libro muy interesante que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, que prueba que tuvo razón, porque él dijo que el capitalismo iba finalmente a derivar en un colectivismo, que es lo que estamos viendo ahora. Todo el mundo habla de Keynes, de los austríacos, Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter. Bueno, y Schumpeter plantea la siguiente idea. Él dijo que la dinámica del que Marx estaba equivocado, porque Marx planteaba una idea muy estática, muy pasiva del capitalismo. Y Schumpeter lo que dice es que el capitalismo en realidad es un motor, ¿no? La dinámica del capitalismo es que entran muchísimos pequeñitos a competir y compiten en diferentes rubros, en diferentes negocios. Uno abre un restaurante, el otro abre una peluquería, el otro... Y así como uno abre un restaurante, otros abren más restaurantes y se van diversificando y van compitiendo en esta situación de, ¿no?, costo, precio, que generalmente eran las dos variables, ¿no?,
costos, ¿no? Buenos, precios adecuados, efectivamente. Entonces, precio-calidad, perdón. Entonces iban compitiendo y en el proceso lo que sucedía es que los menos aptos iban desapareciendo y los que sobrevivían iban creciendo como empresa. ¿Ok? A ese proceso de desaparición de estas menos aptas, él le llama destrucción creativa, ¿no? El concepto de creación destructiva schumpeteriana. O sea, perdón, de destrucción creativa schumpeteriana. ¿Qué significa esto? Que esos que salieron del sistema tienen que volver a ingresar, pero si quieren tener éxito, tienen que innovar. Tienen que innovar, ¿no? Y tienen que, para ser competitivos. Entonces, ok, salí de la competencia, perfecto, puedo volver a entrar, pero para sobrevivir tengo que no solamente fijarme en precio o calidad, sino que tengo que ser innovador. Y el padre de la economía de la innovación es Joseph Alois Schumpeter. Bueno, eso es lo que supuestamente está ocurriendo en los modelos capitalistas en todo el mundo. Eso está claramente expresado en todos nuestros países, ¿no? Y no solamente en Hispanoamérica, sino en todo el mundo. Que al final los que te conforman el gran bolsón vamos a decir, de empresas, el mayor número de empresas son las micro y pequeñas empresas. Creo que en caso peruano, 96% de nuestras empresas son micro y pequeñas. Es decir, empresas que tienen menos de cinco empleados. Estás hablando ahí de los restaurantes, de las peluquerías, todo lo que yo decía. En Colombia debe ser, por ahí debe estar exactamente la misma cosa. La señora de la bodeguita de la esquina, ¿no? Etcétera. Lo que ha hecho este gran reseteo, lo que hizo fue decirnos que eso ya no es sostenible, porque cada uno de esos chiquitos tiene que consumir recursos, o sea, tiene que invertir, tiene que comprar, y esa dinámica capitalista es la que está destruyendo todo. O sea, nos echan la culpa a nosotros. Pero aquellos que se beneficiaron del capitalismo a niveles ya atroces, que son estos superbillonarios, para ellos el capitalismo está perfecto. Entonces, por eso digo que es un concepto estúpido y es un concepto deliberadamente orientado a engañar a la gente, que de inclusivo no tiene nada, es lo más exclusivo y excluyente que hay. Para mí todo, para ustedes las migas. Y a todos los vamos a incluir en las migas. Si eso es inclusivo, sí, en ese sentido lo es. Pero ahí hay un punto, o sea, sí es así de claro en que efectivamente es horrendo porque es para mí todo y para ustedes nada. Y en realidad ese es el objetivo final, pero cuando uno lo lee en la página del Foro Económico Mundial que dice el futuro del trabajo, economías más justas, y volviendo un poquito al tema de las relaciones públicas, eso del gran reinicio, inclusive es parte de su discurso, es el gran reinicio porque el coronavirus casi acaba con nosotros y nos tenemos que reinventar. Y uno lee esto de cómo salvar el planeta y futuros más saludables y tecnología para el bien. La pregunta que surge es cómo hacen para manipular esa narrativa a llegar al punto en que uno ve eso y escucha eso y piensa que está bien. y esta narrativa de los medios tecnológicos a uno mismo lo afirman en que efectivamente yo quiero un futuro más saludable. O sea, ¿cómo voy a sospechar, entre comillas, de esto? Claramente hay una manipulación de lo que escuchamos que nos hace afirmarlo, o es que hay que ir más allá de esta cortina que nos ponen al frente y desmenuzarlo desde una manera crítica, pero bueno, para puntualizar la pregunta es ¿cuál es el papel de estos medios tecnológicos que hacen que uno afirme ese discurso desde lo que le vende? Claro, vamos a ponerlo en el siguiente. O sea, siempre planteo esta idea, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que uno le dé a esa tecnología, lo que determina. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que ellos te dicen, sí, mira, tenemos estas tecnologías, tenemos estas herramientas, pero solamente te presentan la carne. Y debajo de la carne esconden el tremendo hueso pues, que tiene la carne, ¿no? Son como esos sanguchitos de tienda, ¿no? Donde ves sándwich con pollo, al borde así un montón de pollo y lo abres pues, y se fue el pollo, no había pollo, era pan, ¿no? Una capa así de mantequilla, ya. Exactamente la misma analogía para que la gente lo entienda. A lo que voy acá con esto es lo siguiente. La gente tiene que tener mucho cuidado con estos discursos que apelan a la emoción. Eso es lo importante. Apelan a la emoción, no apelan a la razón.
Por eso se han fijado que en los últimos años empezaron a aparecer estos videos de los animalitos, perrito se hace amigo de león, ¿no? El otro enseña pues a estos salvajes que también hay, ¿no? Estos salvajes que son crueles con los animales, subían un video y generaban esta... Pero todo, si se fijan, estaba orientado no a exaltar la razón, sino a exaltar los sentimientos. Y hay un filósofo escocés muy importante, no de hoy, sino de principio del siglo XVIII, David Hume. Y David Hume plantea esta frase que es muy potente. Él dice, la razón es esclava de las pasiones. Entonces, al final, cuando dice, oye, no reacciones porque estás con la cabeza caliente. Ok, lo que hacen deliberadamente estos medios, la prensa, ¿no? Los portales tecnológicos, todas estas organizaciones es constantemente calentarnos la cabeza, vendernos la ilusión, porque solamente nos enseñan el pollito que está en el borde del sándwich, pero no nos enseñan adentro, menos nos enseñan cómo prepararon ese pan, porque ahí la gente ya dice, por favor, no me des nada. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado. Y lo que dije al principio, mientras más acaramelado el discurso, más amarga va a ser la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente en este caso? Tener pensamiento crítico. Y lo otro, que sigan a su corazón y que sigan a sus sentimientos y también que lo complementen, no solamente con, ¿no? Que lo complementen con su realidad. Porque está bien tener emociones. La gente es parte de la naturaleza del ser humano, tener emociones, y está perfecto. Y ahora creo, por ejemplo, ¿no? Que en este periodo tan difícil, lo que ha permitido mantenerse a mucha gente unida son las emociones de afecto, ¿no? Con sus familiares, de solidaridad. Pero eso es una parte del ser humano. También nos dieron cerebro para pensar, para interpretar las cosas, para formar nuestra propia opinión. Y esa opinión no necesariamente tiene que formarse con información oficial, sino con la realidad que uno vive. Le pregunto a la gente que nos está viendo si es que hay algún escéptico por ahí. ¿Su vida es mejor de lo que era antes? Les hago otra pregunta. ¿Acaso antes no existieron pandemias y enfermedades y no vivíamos todo el tiempo expuestos a virus y bacterias que son mucho más graves que el COVID? Hmm. ¿Y qué pasó? No pasó nada. La vida seguía. Porque la vida también es parte de aceptar la vida, es aceptar que tiene el componente de muerte. Punto. ¿De cuándo acá nos volvimos tan sensibles? Justamente por eso, porque nos atacaron la mente, sobre todo a los más jóvenes, sobre todo a los más jóvenes, que esa es su población objetivo, que lo que hacen es hipersensibilizarlos. Súmale a esa hipersensibilización la cultura de victimización. Ah, yo tengo derecho a todo, y si algo sale mal, fui víctima de la discriminación, fui víctima del sexismo, fui víctima del heteropatriarcado criminal, fui víctima de la iglesia, fui víctima. Esta costumbre, ¿no? Esta actitud de sacrificio, de esfuerzo, de dignidad, de levantarse temprano, tener una rutina, ¿no? Contribuir a la sociedad, no esperar a que te den, sino dar, que por lo menos en el caso mío, yo conozco muchos amigos también, ustedes también me imagino que están por la misma situación, nos enseñaron a ganarnos las cosas, ¿no? Sé buena persona, y eso no significa que yo pues acá me aparezco como Aurelia de Santo. No soy perfecto, y no estoy diciendo, yo soy el... Porque siempre critican este discurso cuando uno dice, se están destruyendo los cimientos de la moralidad. Y yo cuando digo eso no es que yo esté diciendo, soy San Miklos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos un fundamento, ¿no? Una serie de valores y principios absolutos que nos permitían guiarnos en esta complejidad, ¿no? Esta complejidad, este mundo tan complejo que nos rodea, para saber tomar buenas decisiones de lo que es bueno y lo que es malo. Eso en principio es la ética, ¿no? La ética, los principios de la ética y la moral, que es la práctica de esa ética. Ahora no tienes eso, los muchachos están completamente perdidos, la gente en general está completamente perdida. Entonces, la pierdes de esa manera, le rompes los fundamentos de la moral, los hipersensibilizas, los victimizas, los hiperindividualizas, los cosificas, ¿no? Porque toda la felicidad ahora se entiende por placer, por autogratificación, y esa autogratificación tiene que ser inmediata, y es como una especie de droga, constantemente tengo que estar autogratificándome. Y eso finalmente, ¿qué genera? Licúa completamente la identidad de las personas. Eso es lo que está pasando. Por eso es tan fácil engañarlas.
Exactamente, yo estaba pensando en todo el discurso que nosotros hemos escuchado durante este tiempo desde el inicio de la pandemia, cómo a través de los medios, hace una semana estaba en un restaurante con mi madre y, y estaba el noticiero pues de los canales principales de aquí de Colombia, que yo no los veo y ese día pues ahí me tocó y resulta que veo a un 40 minutos del noticiero, 40 minutos del noticiero tenía que ver con el tema del cuidado, el tema de la gente que se contagió, el tema de la gente que no quiere vacunarse, en fin. Y cuando uno está hablando acerca de estos temas, uno ve que los medios se han sesgado y han hecho de todo esto una narrativa que no solamente es aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Es como si estuvieran siguiendo un libreto del mundo entero. Y allí es donde voy a la siguiente parte de este foro. Dice, de este conversatorio, dice, ¿cuál es el protagonismo de los medios tecnológicos? Creo que has tocado mucho acerca de esto, pero mucho de lo que nosotros estamos viviendo, ese adoctrinamiento, tiene que ver con esto. Si nosotros pudiéramos entender que la mayoría de los medios que nosotros vemos, el 80%, le escuchaba decir a César Vidal, de los medios que consume el mundo pertenecen a unos poquitos dueños, a unas 8 transnacionales que estos a su vez tienen un mismo discurso, ni siquiera tienen un discurso diferente, sino que tienen un mismo discurso. Entonces es muy difícil cuando tú empiezas a ver todo este bagaje que nos están metiendo a nosotros a la fuerza, y cuando tú quieres conversar con las personas, pero las personas lo que tienen es eso que han bebido, es muy difícil poder entablar una comunicación sin que te tilden de conspiranoico, sin que te tilden de raro, ¿sí? Y es muy difícil que te quedas como muchas veces sin con quién conversar sobre estos temas. Pero en la emisora queremos apuntarle, y esa es una de las razones, porque yo sé que este es un tema muy propio suyo, de cómo estos medios han influido en todo lo que en toda la realidad que nosotros tenemos ahora. ¿Cómo es que el comportamiento frente a esta pandemia pudo haber sido otro? No sabemos, o sea, no podría tener las especificaciones si esta pandemia fue natural. Ya acaban de decir allá que fue natural, que no se voló de ningún laboratorio, ya acaban sí, ya acaban de decir allá. Pero pues digamos que hay las evidencias de que esto fue algo montado, y si fue montado, pues esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito y quiénes están detrás de todo esto? Listo, muchas personas están muriendo, no se sabe si de coronavirus, unos sí, otros no. O sea, esto es realmente un tema muy complejo porque hay una información que está llegando y que cuando empieza la gente a reaccionar, cuando empieza la gente a decir, venga, esto, ¿por qué estamos utilizando estos métodos? ¿Por qué no se hacen autopsias? ¿Por qué en realidad las personas están muriendo de coronavirus? ¿O en realidad esta prueba es para esto? ¿En realidad se necesita el gran reseteo? Cuando la gente empieza a hacer esto, entonces son bloqueados por los grandes medios tecnológicos. Me gustaría mucho que nos diera su opinión al respecto de cuál es ese protagonismo de los medios tecnológicos en este manejo del COVID, en esta transición hacia el gran reseteo. A ver, vamos a decir, con respecto al origen del virus, ¿no? A mí no me van a venir con el cuento de que fue espontáneo, ¿ok? Y a mí, ay, espontáneo, sí, en el segundo clúster biotecnológico más importante de China, en el único espacio donde tienes un instituto de virología nivel 4 que manipula, es nivel de bioseguridad 4, lo cual significa que hay manipulación de material vivo, ¿ok? Con técnica CRISPR. Lo que pasa es que la gente no sabe esto. Y justo ahí en Wuhan, justo ahí se apareció, en China, y China, sobre todo China, que es tan abierta a la fiscalización de la prensa internacional. Nunca vas a encontrar la verdad, ¿ok? Bueno, que haya salido un premio Nobel como Luc Montagnier a decir que hay 4 inserciones que no corresponden a un virus y que son inserciones que parecen que fueron hechas en laboratorio, que lo diga el premio Nobel de Medicina del 2006, en un virus que es el virus del SIDA, el HIV, y que lo secunden una cantidad de científicos renombrados,
Eso para mí me basta y sobra. Y le agrego eso a ni siquiera la desconfianza. Ya decir que desconfío de los medios de prensa es quedarme corto. Los repudio abiertamente. Para mí, consejo que le doy a la gente, no vean esa basura. No vean, no consuman esa basura de prensa. En todo el mundo es la misma basura. Acá en el Reino Unido, la BBC, basura. ITV, Sky, todas las televisoras acá, repudiadas por la inmensa mayoría de británicos. Repudiadas abiertamente. Tanto así que deshabilitan hasta los comentarios en sus canales de YouTube. Pero no pueden manipular los likes a favor, ¿no? Los thumbs up y los, ¿no? Porque los que están abajo siempre son masivamente mayores. Así que ese es el primer punto. Ahora, vamos a la lógica. Ya, vamos a decir ya, el virus, ya, ¿cómo pude ser tan conspiranoico de pensar que el virus ya no fue fabricado? O sea, no es que el virus haya sido fabricado, sino que la pandemia, ¿no? Fue intencional. Ya, vamos a pensar que eso no ocurrió. Lo que no se puede refutar, y la evidencia es contundente, abrumadora, es que esta pandemia se ha utilizado con fines políticos. Y me dicen, ay, ¿cuál es la prueba? La prueba es que Schwab dijo que el COVID fue la oportunidad para el gran reseteo. Ya, si te tatúes, si eso no te alcanza como prueba, por favor, o sea, yo me retiro a la selva a plantar camotes, ¿no? He fracasado he fracasado. Así como Luke Skywalker, que me voy a la isla. Pero para bueno. la oportunidad para acelerar la Agenda 2030. Así es. Entonces, eso es irrefutable. Eso es irrefutable. Uso político de este tema, sin duda. Y ya les he dado el tremendo probón, así un super probón, así para que no me digan absolutamente nada. Ya, ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Súper lógica. Ay, ¿dónde están las pruebas? Olvídense de las pruebas, están en sus narices. Les pregunto a las tres. ¿Cómo se está desarrollando ahora todas las actividades de comunicación, de educación, de comercio? Dígame qué plataformas estamos utilizando. O sea, ¡da! En tus narices, ¿no? En sus narices, así. Y no, para que no digan que, pues, que uno es También, ¿no? Todo está virtualizado. ¿Necesito mostrar alguna prueba o la tienen acá en las narices? ¿No? En las narices, ok. La segunda cosa es, ¿solamente estamos hablando de las computadoras o tiene que haber un sistema de transmisión, una infraestructura tecnológica, ¿no? Redes 4G, redes 5G, inteligencia artificial, que no es una cosa marciana. Ustedes cuando prenden Netflix y les aparecen las recomendaciones de las películas, esos son algoritmos. Cuando ustedes usan Waze o algún aparatito esos para guiarse en el tráfico y le hacen caso, ¿no? Toma este camino. Bueno, la inteligencia artificial está pensando por ustedes. O sea, me estoy yendo a super pruebas, ¿ah? Cuando usan una aplicación, el Uber, para que les llegue el más cercano o el más barato, o cuando piden una app para delivery, ¿qué pollerías me recomiendas? Te van a recomendar según las votaciones. Están en sus narices. Ay, qué conspiranoico eres, en sus narices, ¿ok? ¿Quiénes manejan todas esas tecnologías? ¿Cuáles son las empresas que dominan esas tecnologías? Ay, no las podemos decir, pero son, Ah, no y se las puede caras son decir. los mismos. Pues, ¿será? Sí se puede. Pues Facebook, YouTube, Bill Gates, Por Microsoft, favor. o sea, Ah, detrás de todo eso, ah, Apple, Tesla, en Amazon, Claro. o sea, pero es que todos ellos son los más beneficiados. no hay ninguna mentira ahí. O sea, estamos mintiendo al decir que empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, como Amazon son líderes mundiales en inteligencia artificial y en infraestructura tecnológica. Cuando digo que del cloud computing, que es ¿no? En vez de usar servidores físicos, subes las cosas a la nube, que te ha abaratado una serie de costos. Cuando uno está hablando de que Amazon, por ejemplo, tiene 1/3 del mercado global, cuando Microsoft Azure tiene una quinta parte de esa participación mundial, cuando empresas como Google tienen 6% y una empresa china que se llama Alibaba tiene otro 6%, y que entre esas 4 empresas se controla casi 2/3 del mercado mundial de computación en la nube, ¿estoy mintiendo? ¿Dónde estoy sacando las fuentes? Por favor, lean Financial Times, lean todas las revistas producidas por ellos. Ahí están las pruebas, para que vean que yo estoy hablando tonterías. ¿Qué empresa maneja o tiene la supremacía o la mayor participación de mercado en lo que es fabricación de tecnologías, o sea, de la infraestructura para las redes 5G?
La empresa principal es Tencent. Perdón, Huawei. Huawei, que es una empresa china. Una empresa china que ha ganado 60% de los contratos a nivel internacional para proveer de servicios 5G a los países. ¿Cuáles son las otras dos? Ericsson, de Suecia, y Nokia, de Finlandia. Y entre esas casi tienen el 80% del mercado. Entonces lo que estamos viendo, y ese patrón lo van a repetir en todas partes, poquitas empresas que concentran casi, tienen una posición oligopólica, es decir, no es un monopolio uno, si es un oligos griego pocos, ¿no? Unos poquitos que se coluden y ahí entre ellos dominan el mercado. Ok, ¿qué significa eso? Que toda la infraestructura tecnológica y lo más importante, toda la data, toda la información que fluye en eso, que es el activo más importante del siglo XXI, no es la plata, no, es la data. El petróleo del La siglo famosa XXI. Big Data, ¿no? El petróleo del siglo XXI. Big Data. ¿Por qué? Necesitas un montón de volumen de información para que los algoritmos se vayan perfeccionando y vayan tomando mejores decisiones que tú. Entonces, cuando uno maneja un montón, tu Waze se vuelve así súper bueno porque aprende de dónde están los caminos y todo. Ejemplos prácticos. Entonces, ¿queda clara la conexión? Si no quedó clara, me retiro. Se queda Completamente claro. Y O es sea, la manera como estamos nosotros siendo manejados y manipulados y llevados, como se dice, de de las las narices. narices. Ahora, ¿cómo poder hacer frente a todo esto que está ocurriendo? ¿Por qué? No solamente tiene que ver con la parte política, que te digan también qué vas a estudiar, cuál va a ser tu educación y cómo va a ser tu educación. Eh, Hasta la comida, porque te han dicho más o menos que vas a comer carne ya muy poquito de aquí en adelante. Ese es uno de los objetivos a lo que ellos le apuntan. Pero también estamos hablando de una sola fe en donde quepa todo el mundo. Es una fe inclusiva para ellos, es una fe inclusiva, pero una fe que atenta directamente contra lo que nuestra fe defiende, ¿sí? El valor por la familia como Dios la puso, papá, mamá, hijos, ¿sí? O sea, como los puso, hombre, mujer, como Dios los hizo, ¿sí? El valor por la vida como el hecho de que es Dios quien la da y es Dios quien la quita. Entonces allí estamos hablando de eutanasia y aborto. Y de todas estas agendas que buscan, digamos, tener un bien general, supuestamente, un bien general, en el que muchas personas tienen que renunciar a lo que ellos son. Los gobiernos tienen que renunciar a sus soberanías, las personas tienen que renunciar a su propia fe, incluso los que son dueños de pequeñas empresas tienen que renunciar a sus capitales para rendirse todo a esta mente de unas personas que se han creído los dueños del mundo. Porque yo cuando los escucho hablar, yo digo, pero ¿estos quién les dijo? Cuando escucho hablar que Bill Gates que va a enviar unos gases para tapar el sol, y yo digo, ¿y a este quién le dijo que es dueño del mundo? Que no, que va a venir una pandemia más fuerte que esta anterior y entonces vamos a estar más confinados y tenemos que adaptarnos a esto. Cuando yo escucho todo esto, yo digo, Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? A ver, bueno, ya di una pista antes, ¿no? Pero vamos a pensar que eso es inejecutable. Vamos a pensar que eso es inviable, ¿ok? Y tenemos que considerarlo como una gran posibilidad, porque no sé, tengo dudas de que eso vaya a ocurrir. Lo que va a pasar es que se vienen tiempos muy difíciles y no le vamos a correr a la jeringa. O sea, vamos a decir las cosas como son. Y vienen tiempos difíciles porque nuevamente, ¿no? Por la culpa de los pasivos, de los manipulados, de los cobardes, todos aquellos que quisimos dar pelea vamos a ser arrastrados por esto también. Independientemente de que se llegue a materializar por completo esta agenda, ¿no? Del gran reseteo hacia la cuarta revolución industrial, hacia esa nueva normalidad, el daño ya está hecho y va a seguir siendo, y va a seguir habiendo muchísimo daño. ¿Por qué? Porque este deconstruccionismo, este relativismo que viene con esta idea de progreso,
en la cual el ser humano, y esto lo grafica de manera muy clara el aborto, ¿no? El aborto significa la transición de la persona, o no de la persona, sino del ser humano, desde un sujeto de derecho hasta un objeto. Objeto. Tú lo que haces es transformas al ser humano en un objeto. Y esos objetos tú los puedes botar, el aborto, los puedes fabricar, vientres de alquiler. Tienen un precio en el mercado, así como vas a comprar cosas. Unos valen más y otros valen menos. Esta idea de todos tenemos una dignidad y un valor inherente y somos iguales ante Dios, no, olvídate. Pero ellos son los igualitaristas, ellos hablan de la igualdad, ¿no? Pero claro, si fabricas el niño en la India porque es tu derecho ser papá, no es tu derecho ser papá, no es tu derecho tener familia, no son derechos. Se te ponen los derechos del niño no para satisfacer capricho de adultos. Tienes esta situación donde puedes experimentar con esas cosas, porque ya al ser humano lo cosificaste. Desde el momento que aprobaste el aborto, lo cosificaste. Puedes experimentar con los embriones de 14 días en laboratorios, los fetos abortados, los órganos, las atrocidades que están ocurriendo. Todo eso se abre la puerta a una serie de males. Hace un par de meses apareció una foto de un experimento que habían hecho en piel de ratones, o sea, en ratones vivos, donde en la piel del ratón, ¿no? Con los pelitos blancos, habían sacado de fetos abortados, de creo que 7, 8 meses, pedazos de cuero cabelludo que habían puesto implantado en la piel del ratón. Y veías las mechitas de pelo de esos niños como champas en este ratón. Estas atrocidades, en nombre de la ciencia, van a continuar. Y creo que van a exacerbarse. Se abre la puerta, por ejemplo, a toda la ideología, ¿no? A toda esta ideología de género, que va a atacar con mucha dureza a los más niños. Van a ir por todo con nuestros niños, con este Estado que les decía que va a tener mayor intervención. Bueno, en algún momento te van a decir que los hijos son del Estado. Y el problema va a ver que con todas estas, con esta pseudocultura, con esta mentira de la paz y el amor, lo que están haciendo es desarmar a la gente para que no pueda defenderse. ¿Cómo van a responder? ¿No? Lo que yo voy a decir, vamos a ponerlo en términos más resumidos. Se vienen épocas muy difíciles que van a demandar una enorme fortaleza de carácter y una enorme fortaleza espiritual para todos, creyentes y no creyentes. Y de alguna manera comportarse en este periodo como un periodo de resistencia, de mayor convicción en las cosas que uno cree, en lo que uno cree que es correcto, para traspasárselo a las futuras generaciones. Consejos prácticos: dedíquenle mucho tiempo a sus hijos. Quiéranlos, abrácenlos, que sepan lo que es el calor de una madre, de un padre, ¿no? Explíquenles lo que es el arco iris. Es lo que yo hago siempre con mi hijo. El arco iris, los unicornios no le gustan, ¿no? Porque le estoy explicando de a poco a qué va todo esto. Y bueno, formarlos de tal manera que, mira, todas estas cosas que apuntan a la deshumanización, a la desnaturalización, estos pseudodioses de carne y hueso creen que finalmente han encontrado la forma de derrotar a la naturaleza y de dominarla. Y por lo tanto, al lograr eso, de reemplazar a Dios para ellos convertirse en dioses. La historia es cíclica y ha demostrado que así como tienes periodos de crecimiento, tienes periodos de decadencia. Y estos periodos de decadencia estamos entrando a uno muy fuerte, que va a ser registrado por la historia como uno de los grandes eventos en la historia de la humanidad. Pero así como hubo caída, y quizás nosotros en nuestras vidas ya no veamos esa subida nunca más, eso no significa que no hagamos defensa de lo que creemos. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a pensar en el largo plazo. Y esa es la actitud que yo tengo en lo personal. Yo no es que esté diciendo, uy, yo estoy peleando una batalla perdida. O sea, estoy peleando una guerra perdida. No, no estoy peleando una guerra perdida, estoy peleando una batalla perdida. Mi batalla la voy a perder probablemente. Pero la guerra que le planteen a estos criminales en 100, 200 años va a basarse también de aquellas pequeñas batallas que hubo durante todo ese tiempo. Y la idea es pensar en qué le dejamos a las futuras generaciones para que tomen ese ejemplo y lo repliquen y lo escalen, porque esto va a generar rechazo. Al hombre no se le puede
No se puede someter la naturaleza del hombre como se está haciendo. Eso va a rebotar, tarde o temprano. Van a generarse daños, van a generarse arbitrariedades, mucha crueldad, mucho sufrimiento, sí, sin ninguna duda. Pero quizás sea el precio que la gente tenga que pagar, algunos, quizás nosotros u otros, por haber dejado de, ¿no? Haber permitido que esto pasara. Así es. Y que futuras Yo, generaciones valoricen esta libertad y este deseo de vivir, ¿no? Como seres humanos. así es, Miklos. Yo pienso que, y ya para ir terminando, pienso que es muy importante saber que cada uno de nosotros somos un instrumento importante en las manos de Dios para hacer frente a todo esto. Tal vez nosotros vemos estos gigantes como gigantes del mal, que lo son, o sea, lo son, nadie va a decir que no sean gigantes, pero también tenemos en la historia un David que derrotó a un gigante. Y para hacer una analogía o una alegoría sobre esto, es decir que nosotros podemos en las manos de Dios hacer mucho la diferencia y, como tú decías, permanecer firmes en los principios, velar por los nuestros, velar por las personas a las que tenemos influencia, las cuales están a nuestro alrededor. Aquella persona que va a tu red y te escucha y le pone que le gusta y lo comparte, está contribuyendo por lo menos a que otras personas puedan estar conociendo acerca de estos temas, pero también en nuestras conversaciones en casa, en nuestras conversaciones y actos de amor que podemos hacer en este tiempo. Yo creo que esto es lo que a nosotros nos corresponde. Hay un texto bíblico que me llamó la atención en este momento y está en Isaías 5:20, dice, el profeta Isaías estaba aquí hablando al pueblo del sur, a Judá, y ellos le estaban llamando la atención porque la gente se estaba como amoldando a lo malo que estaba ocurriendo y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el texto dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo que lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Es muy importante reconocer en estos tiempos, como tú dices, de oscuridad, tiempos difíciles. Yo creo que estamos viendo un tiempo difícil, pero se vienen tiempos más difíciles, se vienen generaciones que se van a levantar sin este conocimiento y sin esta base que teníamos por lo menos los de la otra generación, en donde necesitamos a ellos pasarles un testimonio, pasarles un legado, dejarles un legado establecido donde se diga, mire, hijo, esto no está bien, esto está bien. ¿Y qué es lo que va a modelar este mundo? Bueno, para nosotros, este modo de ser, para nosotros va a ser la palabra de Dios. Somos hechos por Dios, Él nos hizo con un propósito, Él nos hizo con un manual para nosotros poder desempeñarnos y allí en ese manual encontramos la manera cómo comportarnos y cómo saber, no, que aquí en el colegio me quieren enseñar de que está bien si yo manipulo los genitales míos desde pequeño, que está bien si yo me beso con mi amiguito desde chiquitico, que está bien si yo hoy me siento hombre o mujer, entonces me voy vestidito de hombre o mujer al colegio y está bien, no. Que podamos nosotros tener lo que tú dices. Yo a mis hijos les enseño qué es esto, qué es el unicornio, qué es el arco iris, aunque el arco iris es el arca del pacto, pero pues esto lo permitieron. Entonces, el arco del pacto. Pero entonces, el punto, y esa parte del arco iris me llama mucho la atención porque, o sea, que Dios dice, esta generación no va más, precisamente vamos a destruir la humanidad porque no funcionó como era, pero luego hace una alianza y hace el arco iris, y esta gente lo tomó precisamente para simbolizar algo que va en contra del Señor. Pero sí decir que nosotros tenemos que dejar ese legado en lo más sencillo y en esos campos de influencia que a nosotros se nos está presentando. ¿Qué el Señor nos ha puesto en las manos para dejar un legado? Es lo que tenemos que hacer. Tal vez no tengamos los superpoderes, tal vez no tengamos el superdinero. Quien lo tiene podrá usar el dinero
para ayudar a que todo esto marche mejor. Quien tiene la facilidad en los medios, quien tiene la facilidad en la educación, quien tiene a sus hijos allí en casa, o sea, cada uno de nosotros se nos ha entregado unos talentos, unos dones para que nosotros los pongamos al servicio del Señor y en contra de esta agenda tan difícil que nos la han pintado muy bonita, pero como tú dices, tanta maravilla no es cierta, nos esperan tiempos difíciles, pero, y con esto quiero terminar, dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Esto se lo dijo Jesucristo a sus discípulos. En el mundo ustedes van a tener aflicción, o sea, aquí se vienen tiempos difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tarde que temprano los pecados de todas estas personas les van a alcanzar, todas estas cosas que están haciendo se van a devolver, tal vez se estén jugando a ser Dios, pero sabemos que están jugando a ser Dios y se están metiendo en un tema muy, muy, muy complicado. Bueno, yo quiero decir que muchas gracias, pues aprendí muchísimo hoy, mucho sobre todo este tema. He venido leyendo, pero la verdad que es muy diferente cuando podemos enfrentarnos a alguien que sabe realmente de qué se está hablando y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y Elaine y Marcela tienen algunas palabritas para decir. Yo quiero recordar una frase que le escuché a una persona que aprecio mucho hace unos pocos días hablando de ese hacer la diferencia, de que yo pierdo, voy a dar la batalla, no necesariamente porque voy a ganarla, y es, pues si tú te crees que eres tan pequeño que no puedes hacer la diferencia, es porque nunca has estado en un mismo cuarto con un zancudo. Y esa frase a mí me dejó así como, wow. ¿A cuántos no nos ha trasnochado un zancudo, por Dios? A mí me ha pasado muchas noches en mi vida y hasta que no lo mato, no puedo, pero me ha ganado. Entonces es eso, no pensemos que somos tan chiquitos que no podemos dar la batalla, que no podemos hacer la diferencia porque sí podemos. Y si todos hacemos nuestra parte, somos muchos o millones haciendo la parte que nos corresponde y ellos son menos que nosotros, son unos cuantos miles, nosotros somos 8.000 millones de almas. Muchas Y gracias, podemos Miklos, ser por tu muy tiempo. ruidosos, Gracias. unos zancudos muy ruidosos. Sí, no, solamente para complementar, agradecimiento profundo por este tema, por todas tus investigaciones, porque ha sido también tu tiempo, tu análisis, tu criterio y ahora a través de estos medios de difusión, pues tener la oportunidad de que eso, más gente, por lo menos 1, 2, 3, 20 mentes que vayan siendo liberadas, eso es hacer la diferencia y eres inspirador para seguir dando esa batalla, ese es tu legado, porque se puede. Y como dice Elaine, somos muchos zancudos muy orgullosos, así que sigamos dando la resistencia. Claro, pero tú, Marcela, me has dado, según la definición de Elaine, me has dado la categoría de abejorro, de abejorro. Sí, más grande ya. No, chiquito, pero ya me dijo que eres un abejorro. Bueno, Sí. gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, lo he pasado muy bien, ha sido muy agradable conversar con ustedes, espero que este mensaje hoy llegue a mucha gente, que la gente se cuestione. Me pedían pruebas, hicimos un ejercicio súper sencillito, ¿no? Y creo que la primera, ¿no? Pues cuestión es que las pruebas las tienen delante de ustedes, lo que ustedes viven es la mejor prueba. No es que no necesitan que alguien les valide ningún estudio científico, su vida es su prueba. Así que gracias por la invitación, espero que haya sido de utilidad y bueno, encantado de participar más adelante si es que lo desean, siempre con gusto. Y si me invitan a Colombia, mejor todavía. Claro que sí, es para nosotros música en nuestros oídos cuando escuchamos decir a las personas que invitamos, por favor, si gustan invitarme, aquí estoy nuevamente, claro que sí, esa es nuestra idea, poder seguir abriendo estos espacios y como dijimos, disponernos todos a hacer herramientas en las manos de Dios para hacer nuestro papel de la mejor manera. Okay. Mil bendiciones a todos los que nos escuchan y todos los que se han conectado, compartan este video a otras personas, que podamos ser esa herramienta útil y hacer equipo con todo esto que hemos hecho aquí en esta noche. Y mil gracias, Miklos, por estar con nosotros. Mil gracias, Marcela y Elaine,
por disponer también de este tiempo. Y bueno, somos R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga. Un abrazo.